El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Amigos y amigas, como habíamos anunciado, estamos en el personaje invitado, en el segmento del personaje invitado con el ingeniero David Rosero Minda para conversar sobre un tema de palpitante actualidad. Para introducir esta entrevista, vamos a dar lectura a lo que señala Ecuador Chequea. Eduardo Franco Lor es posesionado por la Asamblea de Ecuador como consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana. En su momento, Franco Lor fue abogado del ex vicepresidente Jorge Glass. Por su parte, Óscar Ayerbe se excusó de asistir a su posesión por un compromiso empresarial ineludible, por lo que pide que la ceremonia se cumpla próximamente. En tanto que la Secretaría de la Asamblea certificó que David Rosero sí tiene impedimento de ejercer cargo público, por lo que no puede ser posesionado como consejero suplente de este organismo. Rosero fue destituido del Consejo en el 2023 por la Corte Constitucional, junto al resto de consejeros de esa época. ¿Cuál es su reacción? David, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, estimado Jaime. Un saludo cordial a la distinguida audiencia de Expectativa y sobre todo permitir este espacio democrático para poder informar con documentos la realidad de lo que está sucediendo en este momento en la Asamblea y en el Consejo de Participación, porque a raíz de este problema, mire que yo me enteré, estaba en Imbabura, me enteré de este problema el fin de semana y al ver que pretendía cometer una ilegalidad, prácticamente tuvimos que luchar y exigir, yo creo que un derecho que cualquier ciudadano lo haría, ¿no? Así es. En democracia hay un principio básico, estimado Jaime, y usted lo conoce bien, que si una persona es electa o tiene los votos necesarios para cualquier dignidad, efectivamente el voto del soberano tiene que ser respetado, tiene que ser de alguna forma orientado a que esa voluntad popular pueda ser totalmente garantizada. En ese sentido, yo hace 90 días le había solicitado al señor Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, mi posesión en legal y debida forma como consejero suplente de Participación Ciudadana, con todos los documentos en regla, con la votación oficial del Consejo Nacional Electoral, porque en ese documento se determina que mi persona sacó 697,000, más de 697,000 votos a nivel nacional para la dignidad de Consejo de Participación. Y la persona que me sigue en votación, es decir, que está abajo, 90,000 votos menos, el señor Ayerbe pretendía ser posesionado. Entonces, el día martes que se da toda esta situación y yo denuncio a los 137 asambleístas esta barbaridad que se quería cometer, muchos de los asambleístas se dan cuenta de la ilegalidad que se pretendía realizar, porque es necesario hacer una reflexión, Jaime. Si usted es concejal suplente, miembro de una junta parroquial suplente, asambleísta alterno o consejero suplente, en mi caso, eso no implica todavía ejercer cargo público. Entonces, el secretario de la Asamblea y el señor Henry Kronfle están totalmente equivocados en el procedimiento administrativo y jurídico, porque yo no estoy solicitando ser principalizado como consejero de Participación Ciudadana. Y ellos dicen, tiene una supuesta inhabilidad para ejercer cargo público. Pero uno ejerce cargo público, estimado Jaime, Cuando se principaliza. Así es. Ya. Entonces, esta es la típica viveza criolla, una jugada política chueca que ahora yo lo voy a revelar al país, lo he hecho ya, que pretendía hacer lamentablemente el señor Henry Kronfle con otros sectores, incluso con esta persona que quería entrar por la ventana en lugar mío como suplente, porque resulta, esto es lo que no se dice al país, ¿por qué es la famosa excusa del señor Ayerbe? Sí, él debía asistir anteayer, pero no fue, ¿no? Sí, Se pero excusó, ¿por qué es la famosa excusa, estimado Jaime? Porque resulta que él sí tiene pues prohibición para ejercer cargo público por deudas
en la Corporación Financiera Nacional y una serie de barbaridades más que ahora nos estamos enterando ya documentadamente, pero que eso no lo dice el señor Henry Kronfle. Pero tampoco le dice al país el señor Henry Kronfle que mi persona hace más de 90 días le solicitó la posesión, ojo, entiendas, de suplente, no para ejercer cargo público, sino de suplente. Y la ley... Y no le contestó, no le respondió. Nunca me contestó, tampoco le dice eso al país, tampoco le señala esa situación. Y otra mentira más, mire, lo que han estado haciendo en estos días, lamentablemente en la Asamblea Nacional y el señor Ayerbe, es consultar a la Corte sobre mi situación. Y la Corte, en la documentación del 1 de agosto, prácticamente les manda a estudiar derecho a la Asamblea y al señor Ayerbe. Les dice, punto número 2, rechazar los pedidos de Óscar Ayerbe del Ministerio de Trabajo y de la Asamblea Nacional por falta de legitimación procesal. Mire, un estudiante de derecho de primer semestre y cualquier ciudadano conoce que en derecho público se hace lo que está escrito. ¿Qué es lo que dice la famosa sanción, en este caso a mi persona? De la Corte Constitucional. Dice destituir a los 7 consejeros. No dice nada más. No le dice inhabilidad para ejercer cargo público, no le dice que se quitan derechos políticos, no le dice que usted no puede participar de candidato. Por eso es que yo fui candidato al Consejo de Participación Ciudadana y saqué más de 679,000 votos a nivel nacional. Entonces, lo que se pretendía hacer en estos 90 días, por eso es que no me respondían, yo no sabía por qué no me respondían, es porque han estado intentando perjudicar y que la Corte diga más allá de lo que ya señaló en la sanción, es decir, hacer una interpretación extensiva a la ley que no corresponde en derecho. Cuando se revela toda esta situación en la Asamblea Nacional, prácticamente se les cayó esta famosa posesión, tuvieron que inventarse rápidamente una excusa, porque no solo pretendían cometer la ilegalidad de poner por la ventana a una persona que no correspondía, sino que él sí tenía varios problemas para poderse posesionar. Pero hay otra reflexión finalmente, estimado Jaime. Cuando usted ingresa al servicio público, esto lo conocen los ciudadanos que han pasado alguna vez por el servicio público, ¿quién debe controlar sus requisitos? ¿Acaso no es la entidad a donde usted va a ir eventualmente a trabajar? En este caso, no es pues el señor Kronfle el que se ha convertido en una especie de secretario de recursos humanos o director de talento humano para verificar los requisitos. Son las unidades de talento humano de la alcaldía, de Mel Norte, del Consejo de quien tiene que revisar pues sus requisitos. No el señor Kronfle, no los asesores del señor Kronfle. Entonces, hay una... ¿Cuál sería la pretensión o el objetivo, esta demora de 90 días de no responderle a usted por parte del señor Kronfle? ¿Cuál es? Porque los números dicen clarito, ¿no? Hay una diferencia entre usted y Óscar Ayerbe de votos, me refiero, creo que más de 90,000 o 100,000. Así es, más de 90, casi 100,000 votos. Ya. Entonces, imagínense pretender impulsar por la ventana y hacer este tipo de jugadas bastante chuecas. Y yo le hago una reflexión y lo dije de frente al señor Kronfle el día que yo fui en la asamblea cuando se pretendía cometer esta barbaridad. Yo le dije, usted va a ser candidato a la presidencia. ¿Con qué ejemplo va a ir a solicitar el voto a los ciudadanos si no respeta la voluntad popular? La asamblea lo único que tiene que hacer, estimado Jaime, en las atribuciones es posesionar a las autoridades o a cualquier autoridad de control. Y sin demorarse tanto, ¿no? 90 días. Solo tienen que posesionar. Eventualmente, si pasa alguna situación, como en este país pasa de todo en el tema político, ya será esa institución la que diga, a ver, señor, presénteme estos requisitos, declaración juramentada y una serie que todos quienes pasamos por el sector público conocemos que hay que presentar, pero no es el señor Kronfle. Entonces, yo no voy a ser asambleísta o funcionario de la asamblea o asesor del señor Kronfle para que me solicite a mis requisitos. Él tiene que proceder únicamente a posesionar a quien tenga la mayor votación. Tal como ocurrió con Eduardo Franco Lor, ¿no? Así es. Mire, incluso ahí es algo chistoso, yo diría, risible, anecdótico, porque resulta
que Eduardo Franco, no tengo nada contra él, pero resulta que él debía posesionarse en mayo del año anterior, no fue a Sí. posesionarse. Ajá. Él no Le fue. llaman de nuevo, le dan otro chance en marzo, no se fue a posesionar. Y a la tercera, que es la vencida, le llaman nuevamente y se va a posesionar. Luego llega la sentencia del Tribunal Contencioso que luego podemos comentar. Y resulta que yo, pidiendo hace 90 días, no me dan ni uno ni dos, no me dan ningún chance de poderme posesionar en legal y debida forma. Entonces, ¿cómo que hay unos que tienen padrinos y hay otros que teniendo la votación no nos paran bola? Más o menos así resulta. Y eso yo se lo dije a los asambleístas, conversé con varios, muchos mostraron su preocupación con los documentos. Aquí yo he emitido los documentos oficiales, porque como estaban en vacancia legislativa, yo envié el domingo, el lunes, a todos los asambleístas esta documentación y casi se caen para atrás como Condorito por la acción que quería cometer Cronfle en esta situación. Y esto de las cifras, David, casi es algo en comparación con cuando hay una competencia, gana el que llega primero, de acuerdo al tiempo que llegue, ¿no? Una competencia de 100 metros, por ejemplo. No es el tema del cálculo o de la fórmula de Hond o cualquier repartición de cargos, no. Sí, es importante y me parece una pregunta muy pertinente, estimado Jaime. ¿Cómo se integra el Consejo de Participación Ciudadana? Sí. Son 7 consejeros principales y 7 consejeros suplentes. ¿Cómo se define esas principalías y suplencias? Por el orden de votación, es decir, 3 hombres, 3 mujeres y un representante de los pueblos y nacionalidades. En mi caso, yo tengo la 7ª votación más alta. Y porque yo solicité hace más de 90 días a Cronfle mi posesión, por lo que pasó con el señor Allen Berbera, que todo el país conoce. Entonces, a quien le correspondía por la votación es a mi persona. No es que cada consejero o cada candidato tiene su alterno, como sucede con asambleístas. Es diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿quién se principalizó en lugar del señor Allen Berbera? El señor Juan Esteban Guarderas. No es que el señor Guarderas era alterno. No era de mismo partido tampoco. Son diametralmente, ideológicamente opuestos, sino que es por el orden de la votación. No es que uno es suplente de uno o de otro, sino que se define por la votación. Entonces, hace 90 días yo le había enviado el documento con la votación oficial a Cronfle, pero yo no entendía por qué no se procedía en legal y debida forma. Y ahora me entero de toda esta barbaridad que se ha querido cometer para perjudicarme en mis derechos. Y tengo que darle otra noticia más, estimado Jaime. Mire, de esta famosa sanción de la Corte Constitucional sobre el tema de mi persona. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de admitir a trámite una demanda contra el Estado ecuatoriano sobre el tema de la Corte Constitucional por esta famosa destitución, porque nadie dice por qué fuimos sancionados. Resulta que una persona fue sancionado por no votar por el señor Wilman Terán para la judicatura. ¿Dónde está el señor Wilman Terán en este momento? En la prisión. Enfrentando graves acusaciones. Entonces, imagínense, querían obligarnos a hacer eso y nosotros dijimos, no señor, en mi caso siempre hemos estado combatiendo las arbitrariedades de los diferentes gobiernos. Por eso lo destituyeron. Y por eso nos conoce, y por esa situación, pero ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos está sobre el conocimiento, ha admitido una demanda respecto a esta barbaridad que se cometió en su momento. Pero, ¿y eso significaría que podía a usted restituirlo en el cargo o no? De ninguna manera, pues porque uno puede tener una posición, si no está de acuerdo con una postulación de un candidato por varias situaciones, no es que pueden a usted obligarlo a decirle elija a tal persona. Y mire, el tiempo nos ha dado la razón. Eso yo creo que ha sido una previsión importante de la experiencia que ya se tiene en estos temas. No, yo decía en cuanto a esta observación, análisis o conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podrían a usted restituirle en el cargo, no destituirle. Bueno, más allá de eso es el tema de reparación, de buscar el tema de la vulneración y de derecho, de reparación. Ya eso dependerá de cómo los jueces ya a nivel internacional puedan decidir este tipo de situaciones. Lo que yo sí conozco son otros casos que han existido, cuando jueces fueron votados ilegalmente o cuando otras demandas que el Estado ecuatoriano ha perdido a nivel internacional sobre afectación a derechos
humano. Sin embargo, bueno, esto está en trámite, Ya. habrá que ver qué pasa. Finalmente, David, ¿cuál es tu comentario respecto de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de destituir a 2 miembros principales y 2 suplentes vinculados a lo que se denomina la Liga Azul dentro del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, varias personas participamos como candidatos en las anteriores elecciones y evidentemente había una preocupación porque de alguna forma para unos había cancha inclinada, otros tenían un poco de más ayudas, realmente una campaña nacional difícil, compleja, y ahora se ha dado estos temas. Obviamente esto es de primera instancia, está sujeto a apelación y serán los 5 jueces del Tribunal Contencioso Electoral quienes ¿Ratifiquen determinen o no? Ya. ratificar o no esta situación. Pero puede que ratifiquen, es lo más probable, porque Sí, no van a dar mucha chance. habría que ver lo que pasa. Mire, yo no tengo la bolita mágica, un poco yo, desde Claro. 90 días había solicitado esta situación, no se dio paso, pero a raíz de este problema prácticamente se han generado otros problemas en toda la institucionalidad. Yo diría por la falta de precaución de Kronfle y su equipo de elaborar bien o de revisar bien la documentación. En todo caso, yo creo que hay que estar expectante de lo que pase y en función de eso también actuar. O sea, usted dice que puede haber un error de tipo administrativo de Alejandro Muñoz, tal vez, secretario de la Asamblea, o hay un error intencional. Mire, que yo me arriesgo a pensar que pueden ser las dos cosas, estimado Jaime, porque mire, en primer lugar, todo mundo conoce que ser suplente no es ejercer cargo público. O sea, puede ser concejal de Y Ibarra. le pueden dar tal vez una semanita, ¿no? Puede ser. Así, bueno, pero ahí es otra cosa, porque ahí usted ya tiene que Ya presentar. se principaliza. Ya. Pero en este caso la Asamblea tiene que hacer lo que está estipulado en la ley. La atribución de la Asamblea es posesionar, no es convertirse en la unidad de talento humano de todas ¿Y las... puede haber sanción para quien no posesionó una autoridad? Sí, estamos analizando con un equipo de abogados que se han sumado a esta causa todas las implicaciones de esta situación y por eso hemos señalado, Kronfle incluso está por salir ya de precandidato. Si no es él la persona que quede que pueda cumplir con la ley y la Constitución. Muy bien. Gracias al ingeniero David Lucero Minda por la entrevista. Buen día, David. A usted, muchas gracias. Gracias. Muy bien, entrevista con David Lucero, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Amigos, un buen día jueves. Hasta pronto. Hemos informado con amplitud. Ceibá, Imbabura, Ecuador. Conducción, Jaime Salazar.